con la clase o hay algo más que comentar? Esta fórmula que está acá, que dice B igual a un sub 0 y entre 4pi por A, seno cita 1 menos seno cita 2, es una formulita importante y ustedes pueden guardarla ahí en términos, es decir, pueden utilizarla cuando les aparezca un cable largo y ustedes necesiten calcular el campo en un punto. Este punto puede estar en varios lugares, no solamente aquí. Este punto puede estar en el punto simétrico, puede estar en un extremo de la varilla, ¿verdad? Habían unos ejemplos donde, bueno, unos ejercicios donde está en un extremo. Habíamos hecho el del cable que era así curvo. Entonces, si ustedes revisan la solución, es como esta misma fórmula, pero con el cita 2 igual a 0. Quedó esta misma fórmula, cita 2 igual a 0. Y también esta fórmula sirve, por ejemplo, cuando el punto está fuera de la varilla, como por decir aquí está el final de la varilla y aquí está el punto. Entonces, tengo aquí dos ángulos, cita 1 y cita 2. Eso lo digo porque entonces son como variaciones de esta fórmula de acá. El procedimiento es exactamente el mismo. Ese era el ejercicio que me preguntaron. Entonces, es como que si aquí estuviera el cable, el punto en lugar de estar acá, está aquí abajo, y entonces ustedes tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento. Escogen vamos a anotar, un diferencial acá, de L, entonces aquí tienes el radio, usted escoge aquí un ángulo, puede ser este, digamos, o puede ser este de acá. Yo estaba resolviéndolo con este de aquí, y los límites de integración es de zeta igual a pi medios, ¿verdad? Imagínense que esto está en el infinito, entonces este ángulo se hace muy grande. También eso ustedes lo pueden ver como la tangente inversa en el infinito es pi medios, matemáticamente. Entonces este ángulo se agranda acá hasta un zeta, que sería este ángulo de acá, que es igual a la tangente inversa de D entre menos A, o D entre A. Pueden dejarlo positivo y, ¿verdad? Saber que están calculando la magnitud, le va a dar una formulita parecida a esa que yo les dije. Y igual le dan seno de zeta 2 menos seno de zeta 1, o sea, seno de pi medios menos seno de zeta 1, que sería este de acá. La magnitud con Yotzabart y la dirección, pues ustedes ponen el pulgar en, voy a poner el video. Si ustedes ponen el pulgar en la dirección de la corriente, usted sabe que alrededor de aquí alrededor, apunta hacia afuera la pantalla. En caso contrario acá, apunta hacia adentro de la pantalla. Y este segmento de aquí, vea que es igual al del ejercicio 1, pues apunta a usted, si la corriente va hacia acá, ponen el pulgar y apunta hacia adentro de la pantalla y ahí hacen la suma vectorial. O sea, en otras palabras, la construcción matemática es igual a la construcción de este dibujo. Se utiliza incluso el mismo cambio de variable, ¿verdad? R igual a menos A tangente de zeta, derivan, ponen el dB, integran con el cuidado de quién es zeta 1 y zeta 2.
para ambos cables. Al final les tiene que dar la misma magnitud. Tienen que darle la misma magnitud, pero la dirección diferente. Y para ese segmento de cable tiene que darle exactamente lo mismo, pero los ángulos lo obtienen por Pitágoras utilizando estas D y A. Y después hacen una suma vectorial. Y ese es el ejercicio. Entonces parece muy complicado, pero al final todos los cables rectos se solucionan similares. Similar al ejercicio 1. Si es el cable curvo, pues ya habíamos visto que es todavía más sencillo, porque el radio generalmente es perpendicular al DL. Entonces, el producto cruz queda con un seno 90 y hay una separación de... no hay dependencias entre el radio, el ángulo y el DL. Entonces, se soluciona bastante sencillo. Okay. Si tienen comentarios, dudas, quitan el micrófono para escuchar. Entonces voy a pasarles el video. Y ahí en el video venía la explicación de ese ejercicio. ¿Ustedes están siguiendo las explicaciones de Marcela? Como para preguntarles cómo la sienten, si están entendiendo o no están entendiendo. Pero yo hasta ahora me lo había estado jugando, pero más bien con los videos de este Hugo. Y yo lo entiendo bastante, la verdad. Ok. Por ejemplo, yo que voy por el capítulo, ya estudiando los del capítulo 30, Marcela no subió videos, sino usa los de Hugo y los de otro señor, no sé, y se entienden bastante. Ok. ¿Están viendo la presentación? No, yo no quería presentar, porque yo iba a ponerles una simulación. Vamos a buscar la simulación. Ok, ahí está, ¿verdad? Están viendo la pantalla. Sí, me confirman ahí. Entonces, esta es una simulación de la ley de Faraday. Lo que quiero que vean es las componentes, ¿verdad? Para la ley de Faraday, bueno, esta simulación inicial es un imán. Aquí tengo norte, sur, le puedo dar vuelta, sur, norte. Acuérdense que eso es para indicar las direcciones de las líneas, ¿verdad? Salen del norte y llegan al sur. Salen del norte y llegan al sur. Al revés. Voy a quitar las líneas. Y vamos a tener una espira. O un circuito cerrado. Bueno, una espira. Creo que todos los ejercicios hacen referencia a una espira. Después, a esa espira, vamos a cerrar el circuito. Ellos le conectan aquí un bombillo. Y a la vez, vamos a medir si hay una diferencia de voltaje. Acuérdense de que si hay corriente, pasa por aquí la corriente y enciende el bombillo. Entonces ya, los que ya vieron el video pueden imaginar qué va a pasar y los que no, van a ver. Si ve que no hay batería, ¿verdad? No hay fuente o FEM. Profe, ¿Sí? perdón, eso de los links de los videos, ¿a dónde los está poniendo? Es que yo no los he visto. No se los he pasado. Ah, ok. Sí. Gracias. Eso sí se los pasé por el canal de Slack. Ahí se los puse. Igual se los puedo mandar en el correo. Esta aspira no tiene batería, por eso el bombillo está apagado. Eso no es ninguna batería.
¿Ok? No, así como ustedes están viendo esta imagen, no debería de pasar nada si yo muevo esto. Entonces vean lo que pasa si yo muevo el imán. Algunos pensarán, bueno, no pasa nada. Observen, si lo muevo, se enciende. Si está quieto, no pasa nada. ¿Se enciende? Cuando se mueve. ¿Ok? Solo cuando yo muevo el imán, se enciende la luz. Eso es otra. Eso es como para que vean la intensidad. Aparenta menor intensidad si tiene menos espiras. ¿Verdad que tiene 2 y aquí hay 4? Entonces, ¿qué significa? Hay una relación entre la cantidad de vueltas del alambre y hay una relación entre el movimiento y si se enciende o no el bombillo. En otras palabras, si hay FEM. Ahora vean aquí el signo. Si yo lo acerco, se mueve el positivo. Si lo alejo, negativo. Y mientras más rápido lo muevo, más intenso. Entonces hay una relación, ¿verdad? La velocidad. Hay signo tanto positivo como negativo. En otras palabras, eso es, los electrones van hacia un sentido si es positivo y van hacia otro si es negativo. Veamos las líneas de campo. Están las líneas de campo. La ley de Faraday lo que dice es que, o la relación que da es que indica que si hay un flujo eléctrico a través de un área, en este caso sería la espira, ve que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas que están atravesando la espira por dentro. Me refiero a por dentro. Si están estáticas, no hace nada. Pero si esas líneas se mueven dentro, en otras palabras, si el flujo cambia, la cantidad de líneas va a provocar un movimiento de los electrones. Entonces los electrones se van a mover como que si hubiera una batería. En otras palabras, se está generando una FEM. El cambio genera una FEM, el cambio en la cantidad de líneas. Y eso es lo que dice la ley de Faraday. Eso que les enseñé es este dibujo que está acá. Entonces, si yo acerco un imán o lo alejo, se va a producir una corriente en esa espira. Depende de si aumenta la cantidad de líneas o si disminuye, así va a ser la dirección de la corriente. Aquí va para abajo y aquí va para arriba. Bueno, aquí les puse algunas cosas que dice el texto, como para que no vayan a buscarlo. Y eso es muy importante, esa es la fórmula que ustedes tienen que aplicar. Entonces, cuando tenga este tipo de situaciones, esa es la fórmula que ustedes tienen que tener en mente. La ley de inducción de Faraday. Eso es la FEM. Esto tiene unidades de voltaje. Vea que es igual a la E de la batería en física 2. Igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. El cambio de flujo, la cantidad de líneas que pasan por esa esfera a través del tiempo. Si hay un cambio, hay un FEM, un voltaje asociado. Y esto se llama inducción, ¿verdad? Ley de inducción de Faraday, porque no estoy tocando el objeto, sino que estoy haciendo una inducción por un cambio de un imán. Y a partir de esta fórmula general ya salen fórmulas más específicas dependiendo de, por ejemplo, dependiendo de cómo sea la espira. Por ejemplo, esta N es la cantidad de vueltas. Ya lo vimos en la simulación, 2 vueltas se enciende menos el bombillo que 4 vueltas. Entonces eso está aquí contemplado.
También ustedes pueden pensar así. La aspira es un montón de vueltas compactas, entonces algo similar a la corriente, que ustedes lo multiplican por n, porque hay n vueltas. Entonces ahora hay n veces, piénsenlo como n veces la línea de campo. Entonces se multiplica esa línea de campo n veces por las n espiras comprimidas en esa región. Y el significado de ese menos es, vamos a ver qué se hizo, es la ley de Lenz. El signo menos es la ley de Lenz, que tiene toda su sección. En este caso, vean, aquí hay una espira cuadrada, entonces la formulita cambia, pero se obtiene a partir de esta que está encerrada en azul. Acá puse dice, a partir de esta expresión breve de una FEM puede ser inducida en un circuito de varias formas. Eso es, las formas en las que yo puedo provocar un voltaje en el circuito. Que la magnitud de B cambie en el tiempo. La simulación, voy a poner de nuevo la simulación. La simulación, tengo un campo, vea que el campo es fijo en el tiempo. Esto es las líneas de campo alrededor de el imán son constantes en el tiempo. Entonces, esta es una situación. Puede que yo tenga, por ejemplo, un electroimán. Yo le meta más corriente al imán, entonces el campo se hace más intenso. Eso es que la situación o el B cambia en el tiempo. Entonces, la magnitud de B cambia en el tiempo. Por ejemplo, ese que les dije. El área encerrada en aspira cambia en el tiempo. Eso es que yo pueda hacer más pequeñito, más grande el área de la aspira. El ángulo entre B y la normal de la aspira puede cambiar en el tiempo. Eso es que si yo tengo la aspira, bueno, eso corresponde a varias situaciones. Digamos, si yo tengo la aspira, acá está la aspira y aquí tengo un campo magnético. Entonces, si yo la muevo, yo estoy cambiando este ángulo entre B y el ángulo, o piénselo, por ejemplo, con el momento magnético, que tengo la aspira y tengo un momento magnético, entonces ese momento magnético va a cambiar su ángulo. A eso se hace referencia. Con solo que haya cualquiera de esos cambios, bueno, y aquí cualquier combinación de esos cambios, yo ya estoy produciendo un campo, perdón, una corriente en ese alambre, sin necesidad de conectarlo a una batería. Luego aquí había esta sección que dice FEM de movimiento, eso es. Les dije antes el de la aspira. Entonces la aspira tiene su momento magnético y ese momento magnético va a tener un ángulo con el campo magnético. En esta sección, ahora piensa en la varilla, tengo aquí la varilla, aquí tengo el campo magnético, entonces si yo lo muevo, con solo hacer este movimiento yo ya estoy provocando una corriente. Y eso es lo que se refiere a este capítulo. Entonces hay un ejercicio característico, o sea, como esos problemas característicos que yo les dije, que es esta que está acá. Esta se parece mucho a un ejercicio del capítulo anterior. Por ejemplo, aquí lo tengo. El problema 23, ahora lo vemos, del capítulo 28. Es casi lo mismo, pero no sé si ustedes ven la diferencia. La diferencia está en que no hay un voltaje. Yo no le doy un voltaje. Aquí en lugar de la resistencia ponían los palitos de la FEM.
Entonces decían, había una diferencia de voltaje de tanto. Acá no. Entonces, este tipo de problemas, diferéncialo porque no está ese voltaje. No hay un voltaje debido a una batería. Piénsenlo así, ¿dónde está la batería? No hay batería. Entonces es inducción. Y después tengo que provocar un movimiento inicial sobre la varilla. Entonces hay una fuerza aplicada, por ejemplo, acá. Y la fuerza magnética aparece después. Y entonces ya tengo una varilla moviéndose en un campo magnético, como en este caso, pues va a haber una corriente. Y entonces se provoca una corriente para acá. Entonces, si tienen dudas o estamos bien con esto, ¿lo entienden? Pueden decir ahora. Bueno, entonces continúo. Y la ley de Lenz es simplemente el signo. Dice aquí, la corriente inducida por una espira está en la dirección que crea el campo magnético que se opone al cambio de flujo magnético en el área encerrada por la espira. Entonces, usted dice, bueno, ¿para hacia dónde? Por ejemplo, ¿hacia dónde crece el flujo? O para ver, dice... o viéndolo así, el campo magnético aquí entra. Ustedes ven las líneas de campo y entonces ustedes tienen que colocar, hay dos formas de colocar la corriente. Por ejemplo, hacia este sentido o hacia el sentido contrario. Entonces, tiene que ser tal de que usted intente mantener el flujo inicial. Si el flujo inicial era, decir algún número, 5, y entonces va a incrementar el flujo inicial, entonces yo tengo que meter una corriente acá. Esa corriente va a generar un campo magnético. Entonces, las líneas que se generen en el campo magnético dentro del área donde está el circuito, vea que esto es como un circuito, tiene que contrarrestar las nuevas líneas de campo que se van introduciendo. Tal que, si yo sumo las líneas de campo, por ejemplo, cuando la varilla está aquí, sumo las líneas de campo totales, o sea, las del campo B entrante y las del campo producidas por la corriente, pues tienen que intentar ser el mismo. Es como que si yo quiero mantener un equilibrio. Voy a buscarles un ejemplo y se los mando. Después dice, forma general de la ley de Faraday. Esto es un poco más abstracto. Inicialmente, si yo tengo un cable, bueno, aquí tengo la espira, y la espira está en un campo magnético que cambia en el tiempo, entonces va a haber una corriente. Eso es lo que dice la ley de Faraday. Pero la forma general dice que no es necesario. Si yo tengo un campo magnético cambiante en el tiempo, no es necesario que exista un cable. Es decir, yo puedo quitar el cable
Mejor dicho, vamos a ver si se lo explico diferente. Si yo tengo aquí el cable, en el cable va a haber una corriente. Esa corriente se debe, siempre que hay corriente, ¿verdad? Pensando en física 2, es porque hay una FEM, aquí, un voltaje, y si hay voltaje tengo campo eléctrico. El campo eléctrico es el que me mueve la carga, la acelera. El campo eléctrico siempre acelera la carga. Entonces aquí tengo la carga, debido a que hay un campo eléctrico. La forma general es que dice no es necesario que haya una carga para que haya campo eléctrico. Yo puedo tener campos eléctricos sin carga. Entonces, siempre que hay un campo magnético que cambia en el tiempo, hay un campo eléctrico que cambia en el tiempo. El efecto de ese campo eléctrico que cambia en el tiempo en un alambre es que haya una corriente. Esa es la forma general de la ley de Faraday. Acá está este. Eso, ¿verdad? Acuérdense siempre al DS pensando en un cable. E.DS, piénsenlo como que si yo pusiera un cable, aunque no sea un cable, solamente para hacer la integral. Igual al cambio de flujo con respecto al tiempo. Y esta formulita, por el momento, es aplicarla fácil, pero estas formulitas después las vamos a ver para las ecuaciones de Maxwell, que son las que después me indican de digamos, qué forma tiene la luz. Que la luz es campo eléctrico y campo magnético que varían en el tiempo. Entonces, por aquí hay una explicación de por qué esos dos están juntos. Y la última sección que dice, bueno, que nos había mandado Marcela, que sería evaluativa, la que dice generadores de campo, perdón, generadores y motores. Esto es lectura, básicamente, ustedes la leen, hay unos ejemplos. Ejemplos que después pueden ser usados para colocarlos en problemas. Y bueno, aquí había esta parte que es un ejemplo con una aspira. Pero conceptualmente, yo lo que quiero que vean es esto. Aquí está la simulación. Creo que sí se la estoy compartiendo. Está. Esta simulación, aquí tengo la aspira, tengo el bombillo. Como les dije, si hay corriente, el bombillo se enciende. Aquí ya están simbolizando los electrones. Aquí tengo un imán. El imán, siempre que no se mueva, no hay cambio de flujo dentro de la aspira. Y si yo provoco un movimiento, por ejemplo, aquí, bueno, aquí hay un agua. Entonces, si yo provoco movimiento, hay movimiento debido a la inducción de Faraday. Y ahí se enciende el bombillo. Ahora quiero que vea la corriente. Entonces la corriente baja y sube, baja y sube. En otras palabras, es una corriente alterna, cambia en el tiempo. Y es como que si fuera, pensando en física 2, un movimiento oscilatorio. Acuérdense de, por ejemplo, una masa en un resorte. Entonces ya vamos viendo cómo esa corriente que varía en el tiempo puede ser expresada en términos de senos y cosenos. Yo hago más rápido, se enciende más. La variación es mayor, la variación de flujo dentro, para ver si se muestra el campo. Ahí está. Acuérdense que esas son brújulas. Entonces la variación del campo es mucho y se enciende mucho el bombillo. Bajo es más lento. En otras palabras, el cambio aquí dentro de la aspira es menor y entonces el bombillo se enciende menos. Y pensemos la intensidad del bombillo con el número de voltaje que usted obtendría en un problema. ¿Verdad? Un número pequeño, un número grande.
Eso es más o menos la relación. Vamos a ver si dice medidores de campo. Bueno, después ustedes pueden jugar con estas simulaciones. ¿Dudas al respecto? Ok, entonces, estas son las dudas que me hicieron al correo. Igual si tienen dudas me pueden mandar, mándenme la pregunta, pero díganme cuál es el problema y el número de página. Porque yo lo tengo en línea, no lo tengo físico, entonces me está costando mucho encontrarlos. El problema 8, el 16, el 23, 31, 34 y 43. Si hay alguno otro ejercicio, ahora cuando finalice el 43 me dicen. Si tienen dudas, abren el micrófono y me dicen de una vez. Entonces, dice, se aplica un voltaje. Ven para buscar el ejemplo. Acá está. Esa me decían varias veces. Esta es, dice, se aplica un voltaje acelerador de 2,5 por 10 a la 3 voltios. En otras palabras, tengo aquí un delta V de eso. Un cañón de electrones, entonces tengo electrones. Lo que produce un haz de electrones que originalmente viaja horizontal al norte en el vacío hacia el centro de la pantalla a 35 centímetros de distancia. Solamente eso de acá están diciendo en la situación inicial. Entonces la situación inicial es un electrón que se mueve en línea recta. 35 centímetros de distancia. Voy a hacer el dibujo. Ese sería el dibujo. Ahí el electrón, voy a hacer el electrón. Ahí va el electrón. Y tiene esta dirección. Y esta sería la pantalla. Ahí va la pantalla. Ahí está la pantalla. Pregunta la magnitud y la dirección de la desviación en la planta causada por el campo gravitacional. Si solamente hay campo eléctrico, hay diferencia de voltaje. Entonces, campo eléctrico con diferencia de voltaje. Voy a dibujar con amarillo el campo eléctrico. Entonces, aquí está el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene asociado su voltaje, el cambio de voltaje, y entonces tengo una aceleración. En realidad estas flechas están al revés, si no me equivoco. Acuérdense que el campo eléctrico tiene su apuntan dependiendo de lo que origina el campo. Entonces ahí está la situación. Y después preguntan por la desviación. ¿Qué es la desviación? Bueno, significa que si esa es la trayectoria, la desviación es otro camino que ese electrón tome. Ese otro camino que el electrón toma es debido a que hay un campo gravitacional hacia abajo. G. Estas flechas me están estorbando.
Entonces, tenemos si tengo la gravedad hacia abajo, me va a jalar el electrón hacia abajo. No hay que pensarlo demasiado, ¿no? Me va a provocar esto. Y la desviación que piden calcular viene a ser esto que está acá. Esa sería la desviación desde la línea recta, si no existiera gravedad, hasta otro punto en la pantalla debido a la gravedad. Esa es la desviación. Ahora, piensen en el movimiento. Este movimiento es exactamente lo mismo a un movimiento parabólico. ¿Recuerdan? Tienen que acordarse de muchas cosas. De hecho, ahí estoy viendo que es como muy repetitivo eso de cinemática. El movimiento parabólico uno lo resolvía solo con cinemática. Entonces, cinemática es pensar en velocidades y aceleraciones. Distancias, velocidades, aceleraciones. Y las fórmulas ya tenían tiempo. Esta situación que está aquí viene a ser desde el punto más alto hasta, más bien sería como hasta un punto acá. Un segmento de esa trayectoria es esto de acá. Entonces, cuando teníamos movimiento parabólico, decíamos la velocidad en X, aquí teníamos el eje XY, la velocidad en X, recuerda, la velocidad en X, ¿qué es? ¿Constante o variable en el tiempo? Constante. Y la velocidad en Y, variable, o sea, había una aceleración. Esa aceleración es la gravedad. Y las ecuaciones de cinemática era X igual a V por T, si la velocidad es constante, o X igual a X sub 0, generalmente 0, si se pone el eje coordenado donde inicia el movimiento, más V por T, y si teníamos gravedad, entonces era menos G, un medio de GT cuadrado. Ahí no se ve. Un medio de G por T cuadrado. Eso es válido siempre, digamos, en este caso con la gravedad, por ser movimiento parabólico, pero eso es válido siempre que haya esa fórmula siempre que haya una aceleración constante en el tiempo. Acuérdense que si era otra aceleración, pues se le pueden dar una aceleración del electrón y calcule un tiempo o algo así. Era más un medio de AT cuadrado. Menos G porque la gravedad apunta hacia abajo. Entonces, recomendación, apúntense en esas formulitas de cinemática por ahí. Esas son las fórmulas generales. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa desviación? Y para iniciar esa pregunta, vamos a hacer el eje coordenado. El eje coordenado lo vamos a poner acá. Esta es mi desviación. Profe, Dígame. es que ahí lo que yo no entiendo más o menos como es el término de desviación, profe, ¿qué es? Que va a correr la pantalla, digamos, porque dice que es un cañón de electrones, ¿verdad eso? Ajá. Digamos, eso que los electrones pegan en la pantalla, ¿y qué pasa, profe? Los electrones pegan en la pantalla. ¿Sabe? Y, Porque aquí tengo el ejercicio. sí. Ya le digo. Déjenme, entonces, denme un segundo para buscar, ya sé cómo ilustrarse, para buscar una ilustración. . . 。
A ver, Jane, más o menos esto es una desviación. Esto es un tubo de rayos catódicos. Entonces, esto que se ve amarillo es el montón de electrones, porque es uno detrás del otro, forman un haz, y eso sería una pantalla. Y aquí está, vea que si es una línea recta, aquí está la línea recta. Sí, Eso haría que la pantalla se corra para arriba o para abajo, profe, de manera vertical, ese rayo de electrones. no, la pantalla es fija, es como, ¿cómo le digo? Como decir la pizarra, y la pizarra está fija, y yo, tal vez pensémoslo, tal vez como un láser, está la pantalla fija, perdón, es la pantalla fija que valdría una pizarra, y yo apunto a la pizarra, entonces ahí se ve un punto en la media pizarra, más o menos sería este caso de acá. Y donde hay un campo, vean lo que provocó, se mueve en la pantalla el punto. ¿Lo vieron? Ok, la desviación es el movimiento de, como digamos, el reflejo. Ajá. Ok. Ajá. Entonces, si yo tengo un láser y yo hago una desviación, por decirlo de alguna forma, yo estoy entonces apuntando en otro lado. Solamente que la desviación no es en línea recta como un láser, sino que es formando un semicírculo. Como que si yo apunte, yo quiero que sea una línea recta, pero se curva hacia un lado, debido a la naturaleza de las fuerzas. ¿Entiende la idea? Sí, profe, una pregunta. Ahí, ¿cuál es, profe? ¿No sabe más o menos cuál es la fórmula que utiliza para lo que es la conservación de la energía? Porque utiliza una, yo la busqué, pero no sé si será esa, que es el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial es igual a cero. En una parte lo utiliza Ajá. Sí, para obtener la velocidad. a eso voy. Vamos a pensar, entonces voy a colocar de nuevo este dibujo. Esta es la trayectoria del electrón en un campo eléctrico. La trayectoria del electrón en un campo eléctrico es esa línea. A este electrón, ya que estamos en un campo eléctrico, entonces hay una fuerza conservativa. Si hay una fuerza conservativa, hay una fuerza conservativa que está acelerando el electrón. Eso es, hay un cambio en la energía cinética y en la energía potencial, tal que el cambio en la energía total del sistema se conserve. Entonces, por eso es que donde ustedes buscan referencias, siempre les va a aparecer lo siguiente. Delta K más delta U igual a 0. Esa es la fórmula que siempre les va a aparecer. Y después hacen esta simplificación. Delta K igual a menos delta U, o es más. Creo que esta línea se la brinca y nada más dicen un medio de la masa por la velocidad al cuadrado igual a Q delta U. Delta V, perdón. V, voltaje. Eso que está aquí y eso que está aquí, eso está correcto. Ahora, los signos, porque la duda es con los signos. Este delta V, si va a acelerar un electrón, entonces usted tiene que interpretar hacia dónde aumenta, porque eso es voltaje final menos inicial. Profe, yo ahí lo que hice como para ayudarme con los signos y para que me quedara positivo como en la respuesta, lo que hice fue como, como la potencial era menos Q por el voltaje, pero como Q es la carga del electrón, que es negativa, entonces eliminé los
los signos, negativo con negativo. Porque la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces se me eliminan los signos. Sí, déjenme buscar otra imagen creo que para ilustrarles bien esto. La pregunta aquí es, ¿cómo la coloco correctamente para que se genere la aceleración hacia donde yo creo que es? Entonces, ustedes recuerdan, bueno, si yo tengo un electrón, va a ser repelido por las cargas negativas y va a irse hacia las cargas positivas. Entonces, las líneas de campo van a ser en ese sentido, en esta trayectoria. Y el voltaje estaba dado por esta fórmula. Entonces, es ese voltaje que te da el enunciado de 2,5 kilovoltios. Es pensando en que aquí hay una placa positiva, aquí hay una placa negativa, tal que se genera unas líneas de campo que apuntan en esta dirección y el electrón logra acelerarse. Aquí el asunto es que si yo tenía una cierta configuración de las líneas, así va a ser la diferencia potencial, si positivo o negativo. Si hay diferencia potencial, entonces usted lo pone positivo o negativo, depende del ejercicio. Aquí va a ser positivo, porque el electrón va en la dirección donde le gusta ir, y va hacia allá. Y la carga, pues la carga es negativa, entonces efectivamente se cancelan. Ahora, si le dan un guión, por ejemplo, algo positivo, ese guión va a tener una diferencia de voltaje, posiblemente positivo también, porque si yo quiero que se acelere, entonces las líneas de campo van a estar dirigidas en esta dirección. Vamos a rotarlas así. Entonces, el signo de la diferencia de voltaje va a depender si acelera o no acelera. ¿Me entienden? Esa diferencia de voltaje acá depende de las líneas de campo, recordando en cosas de física 2. Ahora, lo más fácil, la recomendación que yo les voy a dar es que si se tiene esta ecuación, per se, tiene que ser esto positivo. De alguna forma, las cargas aquí se me van a cancelar y solo me va a interesar el valor de Q y el valor de delta V. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular la velocidad, pues esa velocidad va a ser más menos raíz de 2Q delta V entre la masa. Y si yo tengo aquí una carga negativa, entonces, ¿qué pasa? Pues tengo una raíz de un número negativo, tendría un número imaginario y ese número no representa nada físico. Entonces no puedo tener nada dentro de la raíz que sea negativo. No sé si me explico. Sí, profe. Profe, también podría haber como la parte B donde dice lo de la dirección. Es que yo más o menos sí supe calcularlo, pero es que no sé bien porque lo hice con el producto cruz de la velocidad, de la velocidad de la velocidad de los electrones por el campo eléctrico. Pero no sé, ahí me traté de convencer, pero no sé bien lo de la dirección. Sí. Entonces, primero, ok, la velocidad se calcula así. Esto es válido, Jane, en general. Esto es válido solamente si hay campo eléctrico. Si yo solamente tengo campo eléctrico, solo tengo energía potencial eléctrica. Entonces, esta es la situación, solo campo eléctrico. Entonces, si solo tengo campo eléctrico, voy a hacer aquí el dibujito de la flecha. La velocidad va en este sentido.
Ahora me falta algo acá. Solo va en ese sentido. Ahora, si yo le meto campo gravitacional, entonces aquí ya aparece la desviación. Es solo si yo le meto el campo gravitacional aparece la desviación. Entonces tengo aquí como... digamos que ese sea el camino. Como un segmento de parábola. Entonces vamos a pensar esto como que si fuera un movimiento parabólico. Tenemos esta ecuación. Voy a apuntarla acá. X igual a X sub 0 más V sub 0 T menos 1/2 de G T cuadrado. Y en Y tenemos no, para ver. Primero pregunta por el tiempo y después preguntan por cuál es la magnitud y la desviación. No, tenemos esta ecuación. X sub 0, mejor dicho, Y sub 0. Esto es Y sub 0 es 0. Si colocamos aquí el eje coordenado. V sub 0 es 0. Porque empieza con una, ¿cómo se llama esto? Digamos que parte del reposo. Creo que el problema dice que parte del reposo. Sí, Y correcto, entonces, sí, parte del reposo. ajá. Entonces tenemos esta. Y igual a menos 1/2 de G por T cuadrado. El menos me está diciendo que va hacia abajo. Entonces la desviación es hacia abajo. Se puede ir. Bueno, ya yo sé que es Y y es un número negativo. Si coloco el eje coordenado aquí, me va a dar un número negativo. ¿Y cómo calcula usted el T? Jainer, ¿cómo? El T, profe, lo calculé para ver con el cambio con la velocidad, que es el cambio del desplazamiento entre T. Ajá, exactamente. Como que si fuera un movimiento parabólico. Ajá, y esa velocidad la saqué de las energías. Ajá, exacto. Pero, Tomamos esto pero como que si fuera, dígame. ahí queda Y negativo. No es X0 más VT más 1/2 por la gravedad por T cuadrado. O tiene un menos esa fórmula, ¿no? El menos acá, usted lo interpreta, sí, tiene un menos. El menos ahí usted lo interpreta de que la gravedad apunta hacia abajo. Okay. Entonces sale que la desviación es hacia abajo. Entonces tenemos que la velocidad debido, voy a ponerle VE, porque es solamente pensando en la situación inicial, el campo eléctrico acá, igual al cambio de distancia, que son 35 centímetros entre el tiempo. Entonces aquí despeja el tiempo y lo coloca en esta otra ecuación y obtiene la desviación. Y la desviación les da como por 10 a la menos 16. Entonces dice el problema, es imperceptible. Pensando tal vez en la imagen que les puse antes, en el video que les puse antes, es imperceptible lo que se mueve hacia abajo. Usted no puede agarrar una regla y medir 10 a la menos 16.
Ahora pensemos, Jainer, ¿tiene alguna otra duda? Profe, entonces, bueno, es por eso, nada más, no tendría que hacer ningún producto cruz ni nada para lo del, ¿cómo es que se llama esto? El campo gravitacional, para el No, campo gravitacional no. ajá, la dirección. No, sería más interpretativo. Usted sabe que la gravedad apunta hacia abajo, entonces es una fuerza que te está moviendo el electrón hacia abajo. Okay. ¿Cómo se llamaría esto? La desviación se debe a que hay una fuerza, entonces sería como la dirección de la fuerza neta. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora pensemos en la desviación por el campo. ¿Dónde está? Un campo magnético de la Tierra de 20 microteslas hacia abajo. De nuevo, situación inicial. El electrón viaja en una línea recta por campo eléctrico. Ajá. Luego aparece un campo magnético y ese campo magnético dice que va hacia abajo. Toda la trayectoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, ya usted sabe. Va a haber una fuerza magnética porque hay un campo magnético. Esa fuerza magnética no va a estar en la dirección del movimiento del electrón, hacia acá no está, y tampoco va a estar en la dirección del campo magnético, sino que va a estar en un plano perpendicular al que formen estos dos vectores. Si yo tengo acá la pantalla, la desviación usted tiene que buscarla. Bueno, puede ser una desviación hacia arriba, podría ser una desviación hacia abajo, pero usted ya sabe que no es hacia abajo. De hecho, usted también sabe que tampoco es hacia arriba porque está el campo magnético en esa dirección. Puede ser hacia los lados, lo cual puede ser hacia un lado o hacia el otro, pero tampoco va a caer aquí en el mismo punto. ¿Y lo que va a pasar? Entonces usted dice, la fuerza magnética es Q, V cruz B. Ese Q es negativo. Entonces, el V cruz B, te dice V hacia allá. Pones los dedos en la dirección de la velocidad y se mueve hacia la dirección del campo magnético. V cruz B. Y apunta hacia adentro de la pantalla. Quiero que lo haga. La V en la dirección del campo, perdón, en la dirección de la velocidad y la B hacia abajo. Entonces V cruz B hacia adentro. Hacia adentro, en realidad aquí dan unos signos, como decir norte, sur, ¿verdad? Ah, no, perdón, el norte no va hacia arriba. El norte es hacia norte, oeste, este. Profe, en esa parte de la desviación con el campo magnético, lo que yo no entendí muy bien fue porque, digamos, ponen como una fórmula que la desviación del taller es igual a R por 1 menos coldecita. Ajá, ya vamos a llegar ahí. Ajá, Pero esa fórmula le cuesta. sí, no sé dónde salió, la verdad.
digamos, yo sé hacer lo demás, totalmente lo demás, pero no sé de dónde sale la fórmula de desviación. Ok, bueno, voy a terminar con esta idea y entonces tengo V cruz B, V para acá, cruz B, dice oeste, este producto cruz da hacia el oeste, pero hay que multiplicarlo por el signo menos. Y a la hora de hacer esa multiplicación oeste por el signo menos, lo que significa es darle vuelta a la flecha. Entonces, si la flecha estaba viendo hacia el oeste, el signo negativo hace que vea hacia el este. Entonces, la desviación, vamos a ver si me sale el dibujito. Es así, hacia el este. Ahora, si yo llego y pego eso en el plano, entonces viene a ser así. Más o menos así. Aquí hay como una parte de un círculo. ¿Por qué sé yo que hay un círculo? Porque siempre que hay un electrón moviéndose en un campo magnético es en forma circular. Entonces vamos a ver la duda de Jane. Dice que yo tengo un círculo. Voy a dibujar el círculo. Aquí está el círculo. Esto de aquí es la trayectoria del electrón sin campo magnético. Y no. Bueno, quedó gris. Voy a ponerle azul. Y si la pantalla está aquí, o la pantalla puede estar en otro lado, mejor lo coloco en otro lado. Digamos que de aquí a aquí hasta los 35 centímetros. Entonces, el electrón va a pegar aquí, en este punto. Aquí va a pegar al electrón. Esto de aquí es la desviación. Y es este segmento de acá que estoy pasando el lapicito, es la trayectoria. La nueva trayectoria por campo eléctrico y magnético. Entonces, la desviación yo la calculo de esta forma. Aquí está el centro del círculo. Y lo que está café siempre va a tener una distancia R. Es el radio del círculo. Entonces, para calcular este segmentito que está aquí, yo saco la proyección de este sobre este que está acá. Esa proyección es este segmento que está aquí. ¿Lo ve, Jane? Este segmento. ¿Me entiende dónde sale? Esto es el coseno del ángulo. Más o menos, profe, sí, más o menos. Vamos a hacer un triangulito acá. Ahí está. Si eso es un zeta, entonces acá tengo, este es el radio, este es R coseno de zeta, y este es R seno de zeta. Entonces, este segmentito es este que está acá. Este segmento, coseno de zeta. Este café es R. Entonces, al final se tiene como a ver si lo rayo acá. Tiene dos segmentos. Tiene R y tiene R coseno de zeta. Y
este segmentito que está aquí es igual a este segmento que está acá. Entonces, al final de cuentas, esa fórmula es por geometría, ¿no? Este segmento que está aquí es ese que está acá. Vea lo que hay dos líneas paralelas entre ellas, entonces la distancia siempre va a ser igual. Y es por resta. R menos R coseno de zeta. Ok, profe. Sí, seguro. Ya, sí, me la estoy creyendo. Esa fórmula va a salir varias veces, estoy segura. Paso al siguiente, para ver si hay algo más. El siguiente es el 16. Entonces habla de unos iones de uranio. Unos iones de uranio de 238 con una sola carga se acelera mediante diferencia de potencial de 2 kilovoltios. Tengo ese número de ahí, uranio 238 es el nombre. Uranio 238 es el nombre. Y después, por ejemplo, acá, me voy a subrayarlo. Eso es un nombre. Este uranio 235 es otro nombre. Estos se les llaman así porque son isótopos. Entonces, un isótopo es un átomo que tiene una cantidad de protones diferentes a las de los neutrones. La clasificación de los elementos están hechos en base en los protones, cantidad de protones. Si el uranio tuviera un protón menos, se convierte en otro átomo. Entonces, lo que está cambiando en esos uranios es la cantidad de neutrones. El uranio tiene 92 protones. Y entonces dice, el número del nombre, menos 92 es la cantidad de neutrones. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque lo que quieren en este ejercicio es que usted calcule la masa diciendo, bueno, hay 92 por el número o mejor dicho, lo que pesa un protón y esta otra cantidad por lo que pesa un neutrón. Pesan lo mismo, si no me equivoco, eso ustedes lo revisan ahora, pesan lo mismo, entonces al final de cuentas ustedes dicen 238 por lo que pesa un protón, que es igual a lo que pesa un neutrón, entonces no tienen que hacerse mucho ruido con esto, pero sí tener presentes, ¿verdad? Que esos son isótopos, entonces tienen una cantidad de protones diferentes a las de neutrones. En este caso tiene esta tiene 2 neutrones más que esta. Esta es más pesada. Entonces ya sabemos, tenemos iones de uranio con una masa asociada. Hay una diferencia de potencial. De nuevo, vea que me están diciendo diferencia de potencial. No me están diciendo como signos o algo así. Y después me están diciendo que hay un campo magnético B. Dirigido perpendicular a la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos
una trayectoria igual que el ejercicio anterior de la desviación. Si no hay campo magnético, es en línea recta, y si hay campo magnético, es circular. Tal vez como conclusión del ejercicio 8, si hay campo magnético gravitacional, la desviación es parabólica, y si hay un campo magnético, la desviación es circular, siguiendo un círculo. Entonces, siempre que haya la combinación de campos eléctricos y magnéticos, usted sabe que el movimiento es un círculo. Vamos a ver qué pasa acá. Tengo un campo eléctrico en este sentido. Aquí está la velocidad. Y tengo un campo magnético perpendicular a esa velocidad. Más o menos esas son las direcciones. Si tengo aquí el círculo, entonces de nuevo aparece el radio. Y entonces tienen que preguntarse, ¿cuáles fuerzas o cuál fuerza está en esa situación? ¿Cuál fuerza es la que usted necesita calcular? Bueno, pues usted necesita calcular la fuerza magnética. Esa fuerza magnética es carga por la velocidad por el producto cruz con B. Estas son perpendiculares. Entonces, la magnitud es QVB. El movimiento circular, bueno, por ley de Newton, eso siempre es igual a masa por aceleración. El movimiento circular, entonces la aceleración es una aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta siempre es V cuadrado entre R. Siempre tiene esta fórmula. Entonces, pues aquí despejamos. QVB igual a masa, velocidad al cuadrado entre R. Esto se cancela. Me están preguntando por el radio. Entonces el radio es igual mv entre qv. La velocidad, ¿cómo calculo yo la velocidad? Exactamente igual que en el ejercicio anterior. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a carga por el cambio en energía potencial. Positivo, por el momento no voy a entrar en detalle, solo sé que ahí tiene que ser positivo. Y despejo. Y eso se mete en la fórmula anterior. ¿Ok? Ahora, muchas veces como yo estoy trabajando aquí con esa que dice carga, y la carga puede ser tanto positiva o negativa, entonces como para evitar la tentación de poner el signo negativo, uno le pone valor absoluto. Si uno ya sabe que la carga es positiva, no hace falta ponerle el valor absoluto. Eso es como para no meter las patas. Pueden pensarlo así. Jane, ¿alguna duda o algo? No, profe, en ese, nada más, por ejemplo, una pregunta, ese es de los electrones, profe. Uno también, para hacerlo como más rápido, uno podría asumir que si le dan un ion, puede agarrar como la carga, para ver, era
para, ¿cómo es que se llama? Para sacar la masa del ion, puede multiplicar la, ¿cómo es que se llama? El peso de un protón por el número de, ¿cómo es que se llama? El ion. Viera que así me salió, profe. Yo puse M igual, digamos, 238 por la masa del protón y me salió, digamos, me Sí, salió la masa. eso es cierto solamente porque la masa del protón es igual a la masa del neutrón. Ok. Por eso fue que le salió. Ok. Entonces, como les dije, si le dan ahí como un número atómico o algo así, es para que ustedes hagan ese cálculo o incluyan ese cálculo en el procedimiento, en otras palabras. Pero no tiene la mayor complicación, es nada más la cantidad de átomos por lo que pesa cada uno, o la cantidad de partículas, en este caso son protones y neutrones, por lo que pesa cada uno. Y listo. Lo demás es como que si fuera una sola partícula. Ok, profe. Vamos a pasar al siguiente. Este es el problema 23. Acá vea que es muy similar a lo que antes les dije de la ley de Faraday. Es muy similar, pero aquí no estamos aplicando la ley de Faraday, entonces para que no se enrede. Dice una varilla de 0,72 kilogramos de masa y un radio de 6 centímetros. Descansa sobre dos rieles paralelos y están separados a una distancia de. Y la varilla conduce una corriente de 48 amperios. Esa corriente aparece ahí porque hay una batería conectada en alguna parte del circuito. Por ahí está la batería. Si me dan que hay una corriente ahí, entonces por ahí hay una batería. En la dirección que se muestra en la rueda, por rieles sin resbalar. En otras palabras, hay rueda. Perpendicularmente a la varilla de los rieles hay un campo magnético de 0,240 teslas. Si parte en reposo, ¿cuál será la rapidez de la varilla cuando salgan los rieles? Entonces, tengo una corriente, un campo magnético. Lo primero que hay que pensar es la fórmula, esta de acá. F igual a I, L cruz B. Esa, así en forma vectorial. Y yo ya sé, bueno, como es este dibujo, la corriente y el campo magnético son perpendiculares. Estos son perpendiculares, entonces significa, bueno, pongámosle ejes. Si este es X, no, pongamos aquí, X, Y, Z, para respetar lo de X cruz Y igual a Z. Entonces, si la corriente va en X y el campo magnético va en menos Z, ¿hacia dónde va la fuerza? Bueno, sería en un plano perpendicular, tal que X cruz Z sea igual a Y. F igual a F en Y. Y aquí yo tengo la dirección, que algunas veces se preocupan por la dirección. Y la magnitud, pues I por L por B.
lo que los números que ahí ven en el problema, ustedes sustituyen y le da tanto newtons. Ahora, esa magnitud siempre, según Newton, siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. Siempre, ¿verdad? La suma de fuerzas, solo hay una, igual a masa por aceleración. Entonces, yo acá puedo, por ejemplo, sacar la aceleración igual al número que le dio de la fuerza entre la masa. La pregunta, eso lo hago porque la pregunta es por tiempos, ¿verdad? Si parte del reposo, ¿cuál será la rapidez de la varilla cuando salgan los rieles? Entonces, siempre que hay una referencia a una aceleración o a una velocidad inicial, ustedes dicen, bueno, este problema se resuelve mediante las ecuaciones de cinemática. ¿Qué decía cinemática? Decía que velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si hay aceleración, ¿verdad? Si hay fuerza, siempre hay aceleración. O posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. ¿Ok? Yo uso la que me sirve. Y la que me sirve en realidad sería la segunda. Esa. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es 0, porque parte del reposo. Pongo el eje coordenado en el inicio, entonces empieza en 0. Y el tiempo, pues, bueno, esto es L, el largo del, o lo que se mueve, el cilindro este, y la aceleración ya la obtuve de acá. Entonces obtengo una ecuación cuadrática. AT cuadrado más BT más C. Y eso ustedes lo meten en la calculadora. Aquí ya es un medio de la aceleración. B es 0 y C es menos L. Porque está al otro lado del igual. Se mete en la calculadora. Y ya obtienen el tiempo que le piden en el ejercicio. Entonces, otra vez, es recurrente, ¿verdad? Otra vez cinemática. ¿Dudas? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, los valores numéricos, ustedes lo meten en la calculadora y obtienen el número, pero ese sería el planteamiento. Paso al siguiente, todo en orden entonces. El 33 me lo hizo, yo creo que Jainer y Jarol, ¿verdad? Me hicieron la pregunta del 33. Esa pregunta es relacionada con estática. ¿Verdad? Dice, usted está a cargo de planear un espectáculo, bueno, ahí viene toda una introducción. Usted colocará una esfera en un plano inclinado áspero, ahí yo lo subrayé, de ángulo zeta, como se muestra en la figura, y no roda por la pendiente. Ese es el secreto que usted solo conoce. La esfera es no conductora y tiene una masa de 80 gramos y un radio de 20 centímetros. Una bobina plana compacta de alambre con 5 vueltas alrededor y concéntrica con la esfera. Entonces me dice que hay una masa un radio, una cantidad de vueltas y un campo magnético.
tienen sus números ahí, 80 y 20 centímetros y 0.35 teslas. Apunta hacia arriba como en el dibujo. Dice, ¿qué corriente necesita en la bobina para que este truco funcione? Y eso es porque si yo tengo una corriente en un campo magnético, entonces hay una fuerza. Y esa fuerza es necesaria a la hora de sacar suma de fuerzas y suma de torques. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas igual a 0. Sumatoria de torques igual a 0. Y hay que ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Tenemos una fuerza, bueno, vamos a empezar acá. Mg, el peso. Tenemos una fuerza de fricción. ¿Por qué hay una fuerza de fricción? Porque dice que la superficie es áspera. Entonces ahí está ese truquillo. Y después tenemos una fuerza normal. Entonces voy a ponerlas aquí como vector. Eso no es como lo que siempre ustedes hacen. Pero ahora los voy a escribir acá. Ustedes recuerdan, siempre teníamos el ejercicio en física 1 de una caja en un plano inclinado y ustedes colocaban aquí los ejes. Eje X, eje Y. Entonces es lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X. Tengo el peso hacia abajo menos mg por el seno del plano inclinado. Este es zeta, entonces el seno de zeta es esa proyección. Y luego tenemos una fricción acá. Y ajá, ahí está la fricción. Luego, nada más eso tenemos en el eje X, en el eje Y. Tenemos una componente normal hacia arriba, entonces la puse positiva. Ah, bueno, no, para ver. Esto es positivo. Si yo coloqué el eje X hacia abajo en la misma dirección de mg seno de zeta. Y esto es negativo. La normal va hacia arriba, hacia mi más y. Y ¿qué tenemos hacia abajo? Bueno, una de las componentes de la gravedad. Coseno de zeta. Igual a 0. Y luego me falta la suma de torques. Esa sí es importante, pero porque esa fue la que no entendí muy bien, digamos. Eso sí. Todas las fuerzas que actúan en el centro de masa no contribuyen al torque. Entonces, ¿qué hay en el centro de masa? Bueno, la gravedad es una de ellas, la fuerza normal es una de ellas, la fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción no está en el centro de masa, siempre está en un extremo. Entonces tenemos aquí fricción por su brazo de palanca, ¿verdad? Tau siempre es F por R. El brazo de palanca es el radio de la esfera, casualmente. En este caso es así. Y hay otro torque que nada más le voy a poner como torque magnético. Esta fuerza de fricción, si usted lo ve acá, provoca que haya un movimiento en este sentido. ¿Lo ven? Tal que rote hacia abajo, así. Entonces, este torque es en este sentido. A mí me gusta siempre apuntar hacia dónde rotaría y después de eso yo le coloco los signos. No intento como hacer un producto vectorial.
porque me va a quitar mucho tiempo. Piénsalo en tiempo de examen, me va a quitar mucho tiempo y voy a llegar a la misma solución. Entonces, primero pienso hacia dónde sería la rotación. Ahora, el torque magnético, vea que la espira está torcida con respecto al campo magnético. La espira tiene un momento magnético. No. Y ese momento magnético quiere alinearse con el campo magnético. Entonces ella quiere rotar en este sentido. Profe, ¿Entienden? hay una pregunta, porque ahí dice que la sumatoria de torques es la fricción por R, que es el radio. Ajá, Pero ese es brazo palanca, no es radio. Brazo palanca es R. R, yo creí que era el radio. No, sí. La fórmula es fuerza por brazo palanca. Bueno, pero una pregunta, profe, es que, digamos, el radio puede tener muchos sentidos en una esfera, digamos, tiene muchos radios, puede ser para arriba, digamos, vertical, puede ser horizontal. Entonces, o sea, como en qué dirección lo agarra uno, porque ahí queda que ese torque es positivo. Sí, el brazo de palanca, aquí está la fuerza de fricción, ¿la ve? Me voy a cambiar el color. Acá está la esfera, acá está la fricción. Entonces el brazo palanca es desde o sería la distancia entre donde está el punto donde aplica la fuerza, acá. Aquí es donde estoy aplicando la fuerza. Y el eje de giro. Y el eje de giro es el centro de la esfera. Entonces es este de acá. Este es mi brazo palanca. Y casualmente es R. Entonces en torque siempre hay que buscar el brazo palanca. ¿Están entendiendo ya? Jainer. Pero digamos, ahí sería como, por decirlo así, menos I por J positivo. Quedaría, sí, por J, pues, daría menos K, si no me equivoco, el vector. Para ver cómo era. No recuerdo exactamente. ¿Es F Que sí, cruz R o R cruz F? Pongamos la fórmula R cruz F. es que es R cruz R. Pues. Ok, sí. Pero está la fórmula matemática, que es, hay que Sí, escoger el eje. daría K positivo. Sí. Sí, hay que escoger el eje. O lo otro que usted puede pensar es, si este es el centro del círculo, es mi eje, es a partir de ese donde gira, hacia dónde gira si yo tengo una fuerza de acá. Entonces, digamos, yo tengo aquí la bolita, o piénsalo así, aquí tengo mi celular, y yo aquí estoy aplicando una fuerza, entonces gira en este sentido. Fuerza hace que gire hacia acá. ¿Lo entiende? ¿Sí? Sí. Hacia acá. Entonces yo coloco la rotación hacia acá. Eso es lo que yo hice aquí. Yo coloqué la rotación hacia acá. Todavía no le estoy poniendo un signo, nada más dije hacia dónde está rotando. Y el torque magnético es este momento, quiere alinearse con el campo. Entonces la rotación es en este sentido, en sentido contrario. Eso es válido porque estamos en estática. Entonces, ¿qué signo va aquí y qué signo va acá? Jane, ¿qué signo pondría?
¿Cómo, profe? Es que, a ver, ¿Qué signo se pondría? Porque nada más estoy poniendo aquí la fórmula. ajá, R cruz F. Eso nada más estoy poniendo F por R y que hay un torque magnético. Ujú. Y había dicho que este tiene una rotación en este sentido. Si yo me imagino el objeto rotando, solo por esta fuerza, y en este otro sentido, hacia acá, si solamente tuviera momento magnético. Entonces, ¿qué signo le pongo aquí en los espacios en blanco? Bueno, yo puse un tachón rojo. Ya, sería K, profe, K positivo. No, será H. Ok, ¿sí? ¿Ya Sí, quiere que eso sea acá? Pongámosle acá. Y entonces el momento magnético, ¿hacia dónde rota la esfera? no sé bien, profe, no lo veo bien. Eso es en sentido contrario, hacia menos K. Profe, Porque es un producto cruz. Ese torque, es que todavía no he colocado la fórmula. Ese torque es el producto cruz de nu cruz B. Entonces tiene que ser perpendicular. profe, Dígame. profe, una pregunta. Digamos, la fricción ahí va a ser muy necesaria, porque digamos, yo hice eso, pero sin tomar en cuenta la fricción, y yo creo que pues iba por buen camino, pero no sé, Es porque que digamos, el lo que hice fue problema sacar, digamos, como el Sí, torque yo creo que del radio con el peso, y luego con el peso. ¿ve? yo creo Ajá, que lo dice en el exacto. enunciado, la fricción. Vaya, Sí, pero yo por los eso. igualé. Es que sabe que fue, profe. Lo hice, pero también lo vi no sé si usted conoce a César Izquierdo, el que tiene un canal en YouTube. Y él lo hizo así, entonces yo como que me agarré eso, pero ahora que usted me mete la fricción, no sé. Es que el asunto acá está en que el enunciado dice que hay una superficie áspera. Sí, pero digamos, ahora lo que se hace es como igualar esos dos torques, ¿no? Ajá, exacto. Hay una sumatoria de torques, entonces la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. Yo me imagino un movimiento y yo sé que rota uno en un sentido contrario al otro. Eso es lo que yo puse acá. Equivalentemente, en la fórmula, es decir, bueno, un torque va hacia más K y otro torque va hacia menos K. Entonces yo tengo que hacer la suma en K considerando sus torques. Ahora, ¿por qué no hay torque en yo creo que aquí sí debería de existir un torque debido a la fuerza gravitacional, ¿verdad? Usted consideró aquí la fuerza gravitacional en lugar de ¿verdad? De la fricción, sí. Digamos, el primero fue R cruz masa por gravedad. Yo creo que ese dato hace falta. Jane, usted lo resolvió sin un torque gravitatorio, ¿verdad? Profe, el torque que puse yo fue ese, que tampoco entendí muy bien cómo salía. Era el de El de la torque es fricción. igual al momentum al momentum bipolar magnético ¿cómo es que se llama? Por el campo magnético, que es mu cruz B, pero sale un seno de cita que no entiendo de dónde sale, porque me quedó que era ese torque, me quedó mu por B por seno de cita, que no entiendo bien Ajá. de dónde sale. Ok, voy a borrar todo eso y vamos a hacerlo de nuevo. Mae negro, yo creo que eso es por el producto cruz, mae. Al quitarlo usted cambia eso por el seno de cosita. Ajá, eso, pero ¿cómo hace uno para cambiarlo por el seno de cita? Es que, digamos, yo casi siempre hago los productos cruz y a uno le queda, digamos, sí lo sé hacer con la mano derecha, pero ¿cómo le queda ese ángulo? Ajá, Eso es lo que no entiendo bien. Jane, el asunto acá es que usted está, tal vez, yo creo que está considerando dos cosas al mismo tiempo que
Ya está una contenida en la otra. Está como tomando los vectores como vectores y no los vectores o no las magnitudes de los vectores. Voy a volver a resolver este ejercicio. Vamos a ver, porque creo que sí hace falta ese. Ahí está la esfera, ¿ok? Acá está el plano. Se me atravesó aquí una cosa, ya, por eso. Y tenemos el centro del círculo. Acá está. Ahí está el centro del círculo. Entonces, donde esto rota, donde esto llega y rota, si no existiera campo magnético, esto va a bajar, entonces va a rotar en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, porque si no la esfera iría para abajo. Y ahí en el ejercicio dice que no se va a mover. Pero, o sea que el fin es que quede parada ahí. Ajá, exacto. Entonces, si no hay campo magnético, ella va a bajar. Entonces es como el truco de física, ¿verdad? ¿Por qué no baja? El asunto también acá es que te dice, aquí hay una fricción. O me dice, es una superficie áspera. Entonces ya, es una superficie áspera. Ya usted dice, bueno, aquí hay una fuerza de fricción. Después tengo un campo gravitatorio acá. Es decir, el campo gravitatorio, entonces tengo aquí el peso. El peso lo voy a poner como W, peso. Después, ¿qué más me falta? Me falta la normal. La normal. ¿Qué más me falta? Yo creo que estamos, ¿verdad? Eso es sin campo magnético. Entonces, sin campo magnético, como se resuelve en física 1, se coloca un eje, otro eje. Aquí hay un ángulo. ¿Cierto? Entonces, este W se me descompone en dos. Y yo digo sumatoria de fuerzas. Sí. Sumatoria de fuerzas voy a suponer que esto es X. En X tengo omega seno de zeta. ¿Están de acuerdo? Menos fricción. Este sí es igual a 0. Este sí es igual a 0 porque no se levanta, ¿verdad? El eje coordenado queda pegado a la bola, entonces siempre va a estar en Y igual a 0, no hay aceleración en esta. Acá sí hay una aceleración en en X, igual a masa por aceleración, porque está bajando. Ahora metámosle la espira. Aquí está la espira. La espira sin campo magnético no hace nada. Ahora metámosle el campo magnético. El campo magnético va hacia abajo. Bueno, hacia arriba. Esos son mis perros. Hacia arriba. Ahí está. Entonces, hay una corriente ahí, un campo magnético. Aparece. ¿Qué aparece? Aparece un momento magnético. Ese momento magnético lo voy a poner con negro. El momento magnético está apuntando en la dirección de N, nu. La fuerza
La fuerza del cable por ser circular es igual a 0. Todas van a apuntar en direcciones opuestas y se van a cancelar. No hay fuerza neta acá en esta suma. A ver mis notas. Exacto. Pero hace que esto sea igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces ahora hay una suma de torques que también es igual a 0. Estamos en equilibrio. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las fuerzas que están provocando una rotación? Entonces ya habíamos hablado. Las fuerzas que pasan por el centro de giro, por X, las fuerzas. El nu no es una fuerza. No es fuerza. ¿Ok? Eso no es fuerza. Tiene otras unidades, pero las fuerzas son el N, el W y la F. Las que pasen por el centro de giro o el centro de masa, en este caso el centro de giro es el centro de masa, no provocan torque, porque no hay brazo de palanca. El brazo de palanca es 0. Y el que me queda, entonces tengo una fuerza de fricción con un brazo de palanca, ¿verdad? La distancia entre el centro de giro hasta donde aparece la fuerza es F por R. Y si tengo una fuerza, entonces, es decir, si tengo un torque, tengo que tener otro para contrarrestarle que me dé 0. Al menos otro. Pueden haber varios. Entonces ya habíamos dicho que este va hacia acá. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Jay? Sí, profe. Y si yo viera el giro solamente de esta fuerza, es en este sentido. Y luego tengo un torque porque hay un momento magnético. Eso es tal vez el asunto. Hay un torque magnético. Profe, una pregunta ahí. ¿Por qué dice que el momentum yo leí, de una espira va a ir conforme a la dirección de la corriente eléctrica, digamos, que uno la mueve la mano, pero ahí no dicen nada de corriente eléctrica? Dan una magnitud. Sí te dicen algo. Sí, Vamos a ver. dice, porque es que también me costó sacar como la dirección del momentum, Ajá, vamos a ver. porque se supone que va con, sí, digamos, si uno lo hace, sí sale como que sale a menos acá, pero no sé bien. Aquí tengo una vuelta, digámoslo así, una vuelta. Y entonces dice, la bobina plana compacta de alarme con 5 vueltas. Bueno, en realidad son 5. 5 de esas. Vamos a ver solo una. La esfera se coloca en el plano. Se establece un campo magnético vertical hacia arriba. Ajá, no te dicen, sí, eso es verdad, no te dicen nada sobre esa corriente. Pero usted, digamos, si usted tiene aquí la mano, entonces tiene que poner los dedos en la dirección de la corriente. Entonces vamos a suponer aquí, vamos a suponer que la corriente va en este sentido. O es más, voy a hacer aquí dos. Una corriente que da esta vuelta, así, y la otra en sentido contrario. Entonces el momento magnético es otra forma de utilizar la mano. Usted pone los dedos en la dirección de la flechita. Entonces aquí está la flechita, entonces se pone los dedos, le punta los dedos en la flechita y trata de dar la vuelta a la mano como que si estuviera tratando de darle la vuelta vamos a ver cómo se lo digo, como que si estuviera tratando de seguir la flecha. Entonces la flecha da una vuelta en este sentido y yo hago la mano en este sentido. Y el pulgar te dice la dirección
el campo. Perdón, del campo no, del... Se fueron. La dirección del momento magnético. Entonces queda hacia arriba. En ese sentido y hacia abajo en el otro. Aquí utilizan esta de aquí. Entonces el momento magnético va hacia arriba y este quiere unirse o quiere coger la dirección del campo magnético B. Entonces acá el producto cruz tau es igual a nu cruz B. Y entonces tengo la magnitud del producto cruz siempre es la multiplicación de ambos por el seno del ángulo que los une. Nu por ver por el seno de zeta. De esa forma, se sustituye en la ecuación de arriba. Se despeja la fricción y la fricción se mete en la otra ecuación para obtener la fricción, porque no conozco la fricción, la desconozco, pero también desconozco el nu porque desconozco la corriente. Entonces tengo dos ecuaciones, una de sumatoria de fuerzas y una de sumatoria de torques para encontrar estas dos variables y así poder encontrar después la corriente que pasa por esa espira.